Hola, bienvenidos. Hoy quiero mostrarles un proyecto en el que he estado trabajando por algunos días y que es este que tengo aquí. Eso es una bocina hecha completamente por mí. Sin embargo, es una bocina que es diferente de las bocinas convencionales como esta. Difiere tanto en su construcción como en su funcionamiento y es conocida como bocina electrostática. Este tipo de bocinas ya han estado en el mercado por algunos años, sin embargo no son muy populares debido a que su costo es muy elevado. Presentan dos ventajas que para mí son muy importantes respecto de las bocinas convencionales. La primera de ellas es el tamaño. Estas bocinas pueden ser planas totalmente y debido a que no tienen un imán aquí atrás, pues su peso también es muy ligero. Además, su respuesta a frecuencias de audio altas es mucho mejor que las bocinas normales. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a poner un poco de música. Bueno, como habrán notado, el sonido es muy similar al de una bocina cualquiera. Y bueno, pues les voy a mostrar cómo podemos hacer esto y qué material necesitamos para realizar una bocina como esta. Verán que no son materiales extraños, son cosas que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica y algunos incluso en la casa. Bien, para empezar vamos a necesitar una fuente de audio y un amplificador de audio. En este caso hay dos opciones. Yo, por ejemplo, tengo este amplificador que yo mismo hice. Es un amplificador sencillo basado en un circuito TDA 2030. De este les puedo dejar el diagrama en la descripción y los componentes necesarios. Pero también podemos utilizar algo como esto. Esto era una vieja bocina de computadora en la que pues el cono ya se echó a perder y me quedó el circuito amplificador con sus controles y bueno, además esta tiene la ventaja de que su alimentación es vía USB. Se conecta directamente a un puerto USB, en este caso a un cargador de celular, y funciona perfectamente. El voltaje que obtenemos del amplificador de audio regularmente se encuentra en el orden de los 1 o 2 volt pico, lo que significa que es muy bajo voltaje para la aplicación que necesitamos. Las bocinas electrostáticas requieren cientos o miles de volts, dependiendo de su tamaño, para funcionar. Para hacer una primera amplificación, voy a utilizar este pequeño transformador que tiene una indicación que dice que me entrega 12 volts de corriente alterna, siempre y cuando yo lo alimente con 120 volts de corriente alterna. Lo que quiere decir que este transformador tiene una relación de transformación de 10 a 1. Hay 10 veces más vueltas en el primario que en el secundario. Ahora, este transformador también tiene una derivación central, que es esta que está aquí con este cable azul. Lo que quiere decir que entre esta y esta terminal, o esta y esta terminal, cualquiera de las dos rojas y la de en medio, me va a dar la mitad del voltaje que está aquí indicado. Lo que quiere decir que entonces realmente puedo tener una relación de transformación de 20 a 1. Ahora, si yo invierto las terminales y tomo como primario el que está de este lado, en vez de ser reducida el voltaje,
tendré una amplificación de voltaje. Entonces, si yo introduzco aquí, por ejemplo, 10 volt en estos extremos rojos y la relación de transformación es de 10, entonces tendré 100 a la salida. Pero como puedo tener hasta 20 de relación de transformación, si introduzco aquí 10, tendré 200 a la salida. Es necesario hacer una segunda amplificación de voltaje para alimentar el diafragma de la bocina, el cual requiere de un voltaje elevado en corriente directa, y para eso tengo aquí un multiplicador de voltaje tipo Cockcroft-Walton de 6 etapas, el cual elevará 6 veces el voltaje de salida del transformador y nos entregará un voltaje elevado 6 veces, pero en corriente directa. El diagrama eléctrico de este circuito es el siguiente, es este que tengo aquí. Este lo descargué de internet. En mi caso utilicé 12 capacitores de 470 picofaradios y 12 diodos 1N4007 para hacer el circuito. Ahora, el que tengo aquí en este diagrama es un amplificador únicamente de 2 etapas, y el que yo hice pues es de 6, por lo tanto hay que copiar esto mismo otras 2 veces más para que sean 6 etapas de amplificación. Bueno, ahora para la parte de la bocina en sí vamos a necesitar estos materiales. Lo primero es una malla metálica, pues que sea sólida. Funciona la malla de mosquitero, pero es mejor que sea una malla más dura. Esta la saqué de una vieja bocina, de un sistema de audio que ya no funcionaba, y nada más la corté y la aplané. Mide aproximadamente 16 por 16 centímetros. Vamos a necesitar cinta aislante. Vamos a necesitar un par de alambres que tengan esta forma para poderlos pegar a la lámina. Y pues la parte más importante, una hoja de papel metalizado, como el que se utiliza para envolver regalos, como este. Este tipo de papel tiene uno de sus lados con una ligera capa de metal, probablemente cromo o aluminio, y es aquí donde vamos a inducir la carga electrostática con la que va a funcionar la bocina. Existen diferentes tipos de este papel, tengo aquí algunos ejemplos. Necesitamos identificar claramente cuál es el lado que tiene el metal. Generalmente estos papeles están hechos de manera que un lado es el que tiene la capa de metal y el otro es únicamente un plástico coloreado. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, con este papel, podemos comprobar con el multímetro cuál es el lado que conduce la electricidad. Y para eso tengo aquí mi multímetro en modo de medición de continuidad. Y bueno, pues voy a tocar dos partes del papel que estén cerca y vamos a ver si me da alguna lectura. Ok. Efectivamente, la parte metalizada es esta que tengo de frente. Ahora, si yo invierto el papel, no hay ninguna lectura, porque esta parte únicamente es una pequeña capa de plástico. Ahora, en el caso de tener este tipo de papeles, hay que tener cuidado de que el lado coloreado no sea el lado que tiene la capa metálica. Vamos a comprobarlo. Ok, efectivamente, este pedazo de papel, su capa metálica es la que no tiene color. Sucede que con los papeles metálicos que tienen la parte de la capa de metal coloreada, no funciona. Realmente desconozco la razón por la que no funciona la inducción electrostática, pero pues si están en este caso coloreada la parte donde está el metal, pues no va a servir. Si ya tenemos identificado todo lo anterior, ahora vamos a construir la bocina. Lo que voy a hacer primero va a ser un marco con cinta de aislar. Más o menos así debe de quedar.
Lo siguiente es cortar un pedazo del papel metálico de un tamaño ligeramente menor que el marco de cinta aislante y lo vamos a pegar en sus 4 esquinas, tensándolo lo mejor que podamos. Muy bien, ya terminé y quedó de esta forma. Lo importante aquí es que ninguna orilla del papel esté directamente en contacto con la lámina metálica, sino que solamente la parte plástica tenga contacto de esta forma. Ahora, lo siguiente va a ser pegarle los alambres. En este caso a estos yo les hice una especie de gancho. Esto solamente para aumentar el área de contacto, porque estos van a ir pegados al papel. Hay que procurar pegarlos lo mejor posible para que hagan bien contacto. Así han quedado los dos alambres. Y también, pues, si a ustedes les parece bien, podemos hacer una base. Yo en este caso tengo un pedazo de tubo que corté, tubo de cartón. Y voy a poner la bocina en esta parte, solamente para que se sostenga. Así está bien. Muy bien. Ya por último, solamente les voy a mostrar la interconexión entre los diferentes componentes del circuito. Primero tengo aquí el amplificador de la bocina. Los dos cables eran donde estaba conectada la bocina de cono. Van directamente conectados a la derivación central y a uno de los extremos del transformador. En este caso, siempre y cuando esté conectado a la derivación central, no importa cuál de los dos sea el que se conecte. En este caso, la salida del transformador va a alimentar al multiplicador, del cual tenemos ahí el diagrama. Este representa el transformador y aquí son las etapas de amplificación. La salida de este multiplicador es el último diodo, más bien la línea del último diodo en este orden. Por lo tanto, la salida del circuito de alto voltaje será justamente aquí. Y aquí voy a conectar un alambre. Ahora voy a conectar dos alambres más, uno a cada extremo de la salida del transformador, uno ahí y otro aquí. Y estos son los 3 cables que vamos a conectar a la bocina. Bueno, ahora para conectar la bocina vamos a poner algo de música a reproducir. Ya tengo conectados unos caimanes a cada una de las terminales del amplificador. Y siguiendo este diagrama, vamos a conectar primero la salida de alto voltaje, que es la que se encuentra aquí, en esta parte, y que es este cable. Este va a ir a cualquiera de los alambres que conectamos al papel. Ok, va ahí uno. El siguiente cable por conectar es el que se encontrará en este lugar, que es totalmente en la otra esquina del diagrama. Y que aquí lo tengo conectado con este caimán. Este va a ir a la malla metálica directamente, sin tocar el papel. Desde este momento podemos escuchar la reproducción del sonido, pero aún es muy bajo el volumen. Hay que dejarlo reproducir por unos segundos y después conectar la última terminal, que sería la que se encuentra aquí, en el otro de los cables que está conectado al papel. Y aquí podemos ver cómo comienza a reproducir ya la música con su volumen adecuado. La manera en que funciona esta bocina es haciendo uso del fenómeno de inducción electrostática, que es el que vemos, por ejemplo, cuando frotamos un globo contra la ropa o el cabello,
y luego podemos dejarlo pegado en alguna superficie. De la misma forma, el circuito multiplicador induce una carga electrostática en el papel metálico, la cual es parcialmente fija. Y por otro lado, la malla metálica es inducida con una carga variable que aumenta o disminuye según la amplitud de la onda de audio. De esta forma, la malla atrae o rechaza el papel, produciendo vibraciones que podemos percibir como audio. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Si conocen a alguien a quien le pudiera servir, no duden en compartirlo. Déjenme sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos.